Hola, soy Andrés Mejía, soy tercer dan de Aikido Aikikai, practicante de Zazen. Y bueno, he tenido a lo largo de 15 años pues, un recorrido en diferentes escuelas de conocimiento, incluyendo dentro de ellas pues, la universidad como un conocimiento ortodoxo en la carrera de antropología. Pero otras escuelas de conocimiento menos ortodoxas me han brindado la oportunidad de obtener cierto conocimiento, el cual he aplicado en mi vida cotidiana gracias a las enseñanzas de diferentes maestros de estas escuelas y de estos conocimientos. Por tal motivo, por tal razón, pues hoy quiero compartir contigo un tema importantísimo en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, por lo menos de cada una de las personas que están buscando un despertar, una elevación. Y el tema que trataremos, o del que compartiré con ustedes hoy, pues es la conciencia, ¿sí? Primero, veamos una definición la cual yo considero acertada acerca de esa palabra conciencia, ya que también pienso que las palabras difícilmente pueden realmente transmitir una información profunda acerca de lo que se habla o acerca de la palabra misma. Para dar un ejemplo, cuando pronunciamos la palabra amor, ¿realmente qué es eso? ¿Sí? ¿Cómo amor, como la palabra amor, puede definir ese sentimiento? ¿Cómo puede ir más allá a niveles de profundidad? ¿Cómo podría manifestar realmente eso que se expresa en la palabra como amor? Igual con cualquier otra palabra, toma cualquier otra palabra, ejemplo, paz, ¿sí? ¿Cómo una palabra realmente podría definir en niveles muy profundos pues realmente el significado de eso, ¿sí? Es por esta razón que considero que las definiciones de las palabras deben, más que al ser entendidas, ser encarnadas, ser puestas en práctica. La definición quizás más acertada que yo podría en este momento presentar frente a la palabra conciencia, pues es que la conciencia es el conocimiento dado por la experiencia. Quiero repetir nuevamente, la conciencia es el conocimiento dado u obtenido por la experiencia. Por eso una persona que no ha tenido X o Y experiencia, pues también muy vagamente tendrá una real conciencia sobre ese proceso. Tampoco me estoy refiriendo a que tengamos que probar cada una de las escuelas de la vida. Dentro de esas escuelas me refiero a los procesos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Tampoco me refiero a eso. Me refiero al punto es que en la medida en que tú tengas más experiencia, puedes tener un conocimiento frente a esa situación, el cual te permita tener una conciencia. Una persona podría definir con cientos de palabras el fuego, ¿sí? Pero una persona que lo ha encendido, que ha estado enfrente de él y que incluso se ha quemado, tendrá un conocimiento quizá un poco más profundo para sí mismo acerca del fuego, ¿sí? Así que tendrá una conciencia más profunda, incluso más global y a la vez más íntima que la persona que nunca lo ha visto, que no lo conoce, que no lo sabe hacer, que no lo sabe apagar, una persona que simplemente lo ha escuchado en palabras y en definiciones dadas por otros, ¿sí? Entonces, retomando la definición de conciencia, la cual es el conocimiento que da una experiencia, podemos tener allí diferentes niveles también de esa conciencia, ya que muchas personas en nuestra vida cotidiana pues tenemos constantemente diferentes experiencias, diferentes entre comillas, diferentes por lo menos quizás en la situación dada, quizás en el momento y quizás en el espacio.
porque más adelante veremos que esas experiencias son básicamente las mismas para todos los seres humanos, puestas en diferentes ambientes y en diferentes contextos, pero que en esencia son la misma. Así que dependiendo del nivel de sensibilidad y el nivel de despertar y el nivel de intuición de cada persona, esa experiencia que brinda un conocimiento puede tener lo que podríamos llamar niveles, diferentes niveles de conciencia. ¿Qué hace la diferencia entre esos niveles de conciencia? Pues bueno, el primero, la atención a la experiencia vivida, la atención al instante, la atención al momento experimentado, ¿sí? La libertad, y eso es un punto importantísimo, la libertad con la que se viva tal experiencia. Muchos de nosotros, pues, consideramos, o se nos ha por lo menos programado o enseñado, de que somos pues, seres libres, seres humanos libres, ¿sí? Y esto dista un poco de la realidad, porque muchos de nuestros pensamientos han sido programados, pues alguien lo quisiera llamar por el sistema, por la sociedad, por la moralidad, por las diferentes religiones, etcétera, etcétera. Pues no señalemos ninguno de ellos, veamos esto como un ente global, ¿sí? Que programa pues, nuestros pensamientos, programa nuestra mente, programa nuestras emociones, sentimientos, gustos, pasiones, hábitos, vida profesional, vida laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, pues la libertad toma otro sentido, ya que allí vemos que no somos tan libres, por lo menos dentro de esos aspectos. Entonces, ¿a qué libertad me refiero? A la libertad de la experiencia real, del presente. En otras palabras, una frase que es muy conocida o una expresión que es muy conocida, del aquí y el ahora, sin prejuicios, sin preconceptos, ¿sí? Incluso sin filosofías arraigadas inconscientemente, ¿sí? Para tal situación, pues quiero ejemplificar un poco. Dos personas, o tres, o bueno, cuatro, realmente las que usted quiera, si contemplan una flor, cualquier flor, pensemos en para este caso, un girasol, ¿sí? Hay 3, 4, 5 personas contemplando un girasol, cada uno de ellos pertenecientes pues a una escuela de conocimiento, un filósofo, un psicólogo, un biólogo, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos contemplando esta flor, este girasol, ¿sí? Si se le preguntara a cada uno de ellos acerca del girasol, cada uno tendría una definición diferente, interesante obviamente, pero diferente acerca de ese girasol. La pregunta entonces es, ¿están viendo el girasol o están viendo su interpretación del girasol? ¿Están viendo el girasol o están proyectando sus pensamientos, sus preconceptos, sus prejuicios, ¿sí? acerca del girasol? ¿Bien? Ok. Con este ejemplo, el cual pues considero muy simple, pero a la vez muy claro, quiero decirte que en la conciencia, dentro de los diferentes niveles, se manifiesta la libertad con la cual tuviste la experiencia que aportó el conocimiento a tu vida, o a tu instante, o en ese instante más bien. Así que esos diferentes niveles de conciencia empiezan a marcar una diferencia pues sí, entre los seres humanos, no de una forma, ¿cómo llamarlo?, discriminatoria o elitista, no, es simplemente que en la medida en que eres más libre en la experiencia que vives, más libre en tu mente, más libre en el conocimiento que incorporas, que encarnas, que interiorizas y que paulatinamente vas desarrollando, ese proceso pues te va dando un nivel de conciencia diferente, te va dando
una forma de percibir a las personas diferente, una forma de comprender el mundo, una forma de desapegarte, una forma de aprender, una forma de sentir e incluso una forma de existir. Todo esto gracias a la conciencia que vas adquiriendo en la medida que eres más libre en las experiencias que recibes en tu vida cotidiana. Ahora un punto importante es cómo voy desarrollando esos niveles de conciencia. Ok, eso es bastante interesante porque aunque se hable de un desarrollo progresivo, paulatino de la conciencia, quiero que sepas que tú ya tienes todos esos niveles de conciencia en ti. Todos esos niveles de conciencia yacen en tu interior, ya allí están. ¿Qué hay que hacer entonces? Empezar a conectarlos, empezar a conectarte con esos niveles propios de conciencia. ¿Sí? A veces las personas suelen preguntar a diferentes maestros de diferentes tipos de conocimiento acerca de, bueno, cómo logro esto, cómo logro aquello, enséñame a hacer esto, enséñame a hacer lo otro. Y cuando revisamos las enseñanzas de estos maestros, básicamente pues son las mismas y todas son muy simples. Todas, si las fuéramos a resumir, pues de una forma totalmente sintetizada, todas dirían, pues busca en tu interior, ¿sí? Ok. Y uno pues dice, ok, listo, ¿cómo empiezo a buscar en mi interior? ¿O cómo es que entro a mi interior? Básicamente pues habrían unas cuantas formas, por decirlo así. No quiero utilizar la palabra fórmulas porque no son ni fórmulas mágicas, pero tampoco son fórmulas matemáticas, ¿sí? Así que el conocimiento profundo está pues en alguna medida desapegado del conocimiento científico ortodoxo y a la vez desapegado del conocimiento místico y esotérico. Es un conocimiento realmente equilibrado, es como el camino del medio, el camino interior. Así que, ¿cuáles son esas formas o técnicas para ir desarrollando o ir conectando esos diferentes niveles de conciencia? Básicamente, el primero, considero yo, es la autoobservación. ¿Sí? Es importante la autoobservación momento a momento, instante en instante. ¿Sí? Lo que muchos maestros llaman la continuidad de la conciencia, momento a momento, instante a instante, aquí y ahora, en el presente. ¿Sí? Eso te permitirá empezar a identificar esas situaciones repetitivas, esos procesos inconscientes, emociones, sentimientos, pasiones. También te permitirá realmente ser capaz de vivir eso que estás viviendo, sin identificarte con toda esa maraña de sentimientos, emociones que hemos generado frente a las diferentes situaciones que suceden en la vida cotidiana. Simplemente vivirla. Incluso alguien dirá, pero entonces hay que vivir el dolor. Y para ello hay un concepto zen, un proverbio, si lo queremos llamar de esta manera, y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Sí? De esta manera, entonces simplemente se vive, entre comillas, una realidad más real, un proceso más real, sin apegarnos ni a los diferentes procesos de dolor, de placer, de angustia, de satisfacción, etcétera, etcétera. Allí entonces esa libertad de ese proceso te permitirá, a través de la autoobservación, ir generando un nuevo proceso de autoconciencia, un nuevo proceso de autodespertar, un despertar propio y real. Eso es muy importante.
un despertar propio y real. Ya tú eres un ser maravilloso que contiene en sí mismo, en su interior, pues los grandes secretos, si los quisiéramos llamar de esta manera, del universo, las grandes maravillas del universo, las grandes fuerzas de la armonía en tu interior. Entonces, el despertar es un proceso único e individual. Ahora, otra de las formas de empezar a ir a esos diferentes niveles, de conectar esos diferentes niveles de conciencia, pues es uno que yo aplico en mi vida, podríamos llamarla, en mi vida cotidiana, y en el cual he visto que la gran mayoría, por no decir todos, los grandes maestros de la humanidad en las diferentes áreas del conocimiento, pues practican en su vida cotidiana. Y es otra cosa, no es otra cosa más que la meditación. Hay infinidad de escuelas, infinidad de técnicas de meditación, ¿sí? Y todas, pues, en alguna medida buscan o llevan al practicante a tener una calma, a aclarar su mente, a liberarse de sus procesos inferiores, de resentimientos, de pensamientos, emociones, etcétera, etcétera, miedos y demás. Todas estas escuelas, todos estos tipos de meditación, pues son un camino de autoliberación. Independiente del tipo de meditación que practiques o que busques practicar o que decidas iniciar, es importante entender que la persona, el maestro, el sensei, el gurú que esté dirigiendo esa práctica o que esté enseñando en ese camino, es simplemente un guía, es simplemente un guía. Recuerda lo que he hablado anteriormente, el proceso es único e individual, es un autodespertar, es un proceso de autorrealización. Entonces la meditación te aportará, pues básicamente, una objetividad que te permite a la vez tener claridad sobre los pensamientos, sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre las pasiones, sobre las diferentes canciones psicológicas que inconscientemente has grabado en tu mente y en tu mundo. Al permitirte tener una claridad frente a cada una de estas situaciones, frente a cada uno de estos procesos, vas a ir teniendo, con la práctica constante, con la determinación y con la decisión práctica, la potestad de liberar esas cosas que en tu mundo nublan tu conciencia, que en tu mundo nublan tu visión, nublan tu espiritualidad. Vas a tener la potestad de liberarlas, de decir, ok, he aprendido lo suficiente frente a este proceso y hoy tomo la decisión de liberarme y de liberarte. Y lo harás de una forma natural, sin fórmulas matemáticas, sin fórmulas mágicas, sin necesidad de brebajes o de analgésicos. Lo harás de una forma natural, libre, consciente, coherente y consecuente con tu despertar en los diferentes niveles de conciencia. ¿Ok? Pues espero que la información que he compartido hoy contigo sea pues de mucha ayuda para quizás aquello que estás buscando o para la decisión que has tomado en el despertar de tu espiritualidad real. Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.